Los líderes rebeldes buscan consolidar su influencia en el nuevo gobierno de la era post-al-Assad. Tras la salida del líder sirio Bashar al-Assad, la pregunta es ahora quién va a llenar ese vacío de poder en el país. Y la atención se centra principalmente en el líder de la milicia islamista HTS, Abu Mohammed al-Yulani, que ahora controla en gran medida ese país. Él encabeza el llamado Mando de Operaciones Militares Conjunto que dirigió la ofensiva relámpago contra el régimen de al-Assad y podría ceder el poder al primer ministro saliente en Damasco. Abu Julani ha abandonado el nombre de guerra asociado a su pasado yihadista y ahora utiliza su verdadero nombre, que es Ahmed al-Zahara. Intenta presentar una imagen pública más moderada para reforzar su legitimidad y formar gobierno. Las conversaciones ya han comenzado, pero no todos están convencidos. Tanto el Parlamento sirio, anteriormente pro al-Assad, como el primer ministro afirman que apoyan la voluntad del pueblo de construir un nuevo futuro. Pero, como veremos, aún no está claro cómo va a ser. Las calles de Damasco están cubiertas de cascos de balas, pero no son disparos de violencia, sino de júbilo por la caída del régimen de al-Assad el día anterior. Los sirios se encuentran al inicio de una nueva era. He salido a darle gracias a Dios de que no hay más miedo, no hay nada que temer. Todo está bien en el país. Espero que la economía se reponga pronto y entonces todo estará bien. Las fuerzas rebeldes patrullan las calles de la capital. Esperan que vuelvan muchos sirios que viven en el extranjero. Todos los sirios son bienvenidos en Siria. La mitad de la población siria abandonó el país durante la guerra civil. Muchos vuelven por primera vez en años, como aquí en la frontera con Líbano. Del lado sirio, los puestos fronterizos están abandonados. Mientras unos vuelven a casa, las autoridades libanesas aseguran que otros abandonan Siria debido a la incertidumbre que genera la situación actual. La principal fuerza rebelde tras la caída de Assad, Hayat Tahrir al-Sham o HTS, es considerada una organización terrorista por muchos países occidentales. El grupo trata de mostrarse bajo una luz más moderada, pero algunos países están reconsiderando su postura al respecto. La Unión Europea declaró: en este momento la Unión Europea no se relaciona con el HTS o sus líderes. Punto. A medida que vayan asumiendo más responsabilidades, observaremos sus palabras y también sus acciones. Naciones Unidas afirma que deben abordarse los crímenes cometidos durante la guerra civil. Toda transición política tiene que asegurar la rendición de cuentas de los perpetradores de serias violaciones y garantizar que los responsables sean juzgados. Un día después de la caída del régimen de al-Assad, es difícil decir qué dirección tomará el país. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de la situación. Pero a pesar de la incertidumbre, en Siria hoy se respiran júbilo y esperanza. El periodista del diario El Independiente, Francisco Carrión, nos acompaña con la perspectiva desde Qatar, donde además se están realizando las negociaciones sobre el futuro inmediato de Siria, quiero decir. Francisco, saludos. Hablamos de lo que estaba pasando ahora mismo en el llamado foro de Doha. ¿Cuáles son los lineamientos que se discuten allí respecto al poder interino y lo que más preocupa ahora mismo, las garantías para la población civil? Así es, durante estos últimos días Qatar ha desplegado un alto voltaje diplomático, ha reunido en Doha, en la capital de Qatar, a los ministros de Exteriores de Turquía, Irán, Rusia, los países árabes, con Qatar y Arabia Saudí a la cabeza, y ha sido realmente interesante ver cómo todos esos países han establecido una serie de coincidencias y de puntos principales. Los grandes perdedores de la caída de Bashar al-Assad son evidentemente Rusia e Irán, que han perdido su influencia en el país y que intentan restablecer o establecer unas nuevas relaciones con la oposición siria. Y esos principales puntos de acuerdo son, por una parte, una transición inclusiva y pacífica, sin derramamiento de sangre y que incluya a todas las facciones de ese mapa multiétnico, multisectario que es Siria, en la que estén representados suníes y chiíes, pero también alawíes, drusos, cristianos y también los kurdos.
y lo que se ha pedido además es evitar los escenarios que nos encontramos en 2011 en Libia y en 2003 en Irak, es decir, el desmantelamiento del régimen en el caso iraquí. Lo que se pide por parte de la oposición siria es que se mantengan las instituciones estatales, que se preserven las instituciones estatales, y en eso también están están de acuerdo los principales actores internacionales como Rusia, Irán o Turquía, con enorme influencia en algunas de las zonas de Siria en estos momentos. Francisco, hablamos de las garantías de todas estas minorías que acabas de mencionar, y es que nadie puede asegurar cuán libre va a ser Siria bajo la influencia de facciones yihadistas como la llamada Alianza Islamista Hayat Tahrir al-Sham, HTS por sus siglas. ¿Qué se puede esperar concretamente de ellos y también del papel del Ejército Nacional Sirio? Bueno, es cierto que hay enormes desafíos, que hay enormes retos por delante, pero yo hablaba ayer con el líder de la oposición siria en el exterior, el interlocutor válido para Occidente, Hadi al-Bahra, que es el presidente del Consejo de la Coalición Nacional Siria, que está integrada en ese mando de operaciones militares que está controlando ahora mismo Siria y Damasco. Y lo que él nos decía es que HTS es solo una parte de esa coalición amplia de la oposición siria, y pedía un voto de confianza. Lo que sabemos hasta hoy es que durante esta última semana en Alepo los militantes de HTS han respetado la tolerancia religiosa. Ha habido enormes llamadas a la contención, al respeto al resto de minorías de Siria. Lo sigue habiendo hoy. Y lo que nos apuntaban también es que al-Golani es una persona que ha ido modificando, cambiando su discurso y su relato. Es verdad que estuvo vinculado a Al-Qaeda a través del Frente al-Nusra al principio de la revolución siria, de la guerra civil siria, pero ha ido modulando su mensaje. Cortó con Al-Qaeda, formó una nueva organización en 2016 y lo que apuntan desde fuentes de la oposición siria es que estaría dispuesto ahora a establecer una nueva coalición y a ofrecer nuevas garantías para que por parte de Occidente empiece su rehabilitación internacional. Hoy lo hemos visto con Reino Unido, que decía que está ya planteándose eliminarlo de la lista de organizaciones terroristas, y eso mismo podría pasar con la ONU. Ayer el enviado de la ONU a Siria también insistía en que tiene que ser un proceso en el que participen todos, el que nadie quede excluido, porque el error de excluir a ciertas facciones es ir hacia el escenario de Irak, en el que la exclusión de algunos sectores, la marginación de los suníes, por ejemplo, llevó al fortalecimiento, al nacimiento y al fortalecimiento del autodenominado Estado Islámico. A ver cómo se desarrolla esta situación allá en Siria. Francisco Carrió, muchas gracias por tu análisis.